para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo, hermano? Gloria a Dios. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Hay una gran noticia, hermanos, que la Biblia nos da, y es que Dios, hermanos, se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Dios se hizo carne. Quiero que lea conmigo Juan capítulo 1, versículo 14. Regresa. Dios, hermanos, vamos a leer San Juan capítulo 1, versículo 14. Miren, una de las cosas tan interesantes de la palabra de Dios y de las grandes noticias es que el hombre, hermanos, tiene la salvación a la vuelta de la esquina. Tenemos la salvación en Cristo Jesús. Y hay un texto, hermanos, de San Juan que habla de la naturaleza de Cristo, que habla, hermanos, de la vida de Cristo, y es San Juan capítulo 1. Pero yo quiero decirle algo antes de comenzar esta predicación. Todos nosotros sabemos que Jesús, desde que vino a la tierra, hermanos, Él nació en un pesebre. Pero desde que comenzó su vida en la tierra, Herodes lo persiguió para matarlo. Herodes persiguió a Jesús para matarlo desde su nacimiento. Y hoy en día, escúcheme, es igual. El mundo rechaza a Cristo de la misma forma. Jesucristo vino a la tierra, hermanos, en forma de hombre, en forma de carne. Y esta es una gran noticia para nosotros. Y quiero que lea conmigo Juan 1:14. Mire este texto, hermanos, que de lo que vamos a hablar esta noche. Dice Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo vamos a volver a leer. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire, hermano, Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre. Y yo quiero enseñar algunas cosas importantes esta tarde acerca de este texto de la Biblia, porque todos nosotros sabemos, hermanos, que necesitamos un Salvador. Todos necesitamos un Salvador. Y hay tres preguntas que quiero contestar en este sermón. La primera: ¿cómo vino Jesucristo? ¿Cómo vino Dios a este mundo? Bueno, la respuesta es que vino en la persona de Jesucristo. ¿Cómo vino Dios a este mundo? Vino en la persona de Jesucristo. Dios vino al mundo a través de alguien que se llama Jesús. Y es por esa razón que tenemos que hablar de Cristo todo el tiempo. Es por esta razón que tenemos que testificar, hermanos, de Jesucristo en todo tiempo. Entonces, ¿cómo vino Dios a la tierra? Bueno, vino a través de Jesucristo. Lo que estaba lejos, allá lejos, se hizo cerquita con Jesús. Lo que estaba, hermanos, inaccesible, se hizo accesible con Jesús. Escúcheme, lo que era infinito se volvió finito, se volvió cerca. Lo que estaba fuera del alcance de la mente del hombre, hermanos, se hizo cerca. Dios se acercó a la humanidad a través de Jesucristo. Nadie podía acercarse a Dios. Es más, la Biblia habla de que había un velo de un templo, en el templo, hermanos, que era gruesísimo, donde nadie podía acercarse a la presencia de Dios. La Biblia dice: nadie verá a Dios y vivirá. Nadie. Pero ¿cómo Dios vino a la tierra?
vino a través de Jesucristo, su Hijo amado. Ahora, el verbo, dice San Juan capítulo 1 versículo 14, fue hecho carne. Dios se hizo carne. Él se volvió algo que no era. ¿Sabe qué no era Dios antes de ser Dios? Él no era ser humano. Y Él se hizo humano. Se hizo hombre, pero siguió siendo Dios, mas se hizo hombre. Entonces por eso nosotros decimos que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Él cuando vino a la tierra, hermanos, siguió siendo Dios. Él no dejó de ser Dios, siguió siendo Dios, pero se hizo carne, se hizo un ser humano. Entonces, ¿cómo vino Dios a la tierra? Vino a través de Jesús. Dios se paseó en la humanidad, en el vientre de la Virgen María. Ahí se fue engendrado Jesús por el Espíritu Santo y se hizo Dios hombre. Mire, aquella noche en Belén nació algo que nunca había nacido en la tierra, y era un hombre que fuera Dios. En aquella noche en Belén, hermanos, cuando Jesús nació, envuelto en pañales, puesto en un pesebre, no había un lugar para ellos en el mesón, dice la Biblia, pero nació alguien único. No hay otro como Jesús. Quiero decirle esta tarde, no hay otro como Cristo. La gente se puede burlar de Él. La gente puede decir, no, hablar de Dios no es tan popular en nuestro tiempo. Algunos quizás les dé pena decir que son cristianos, otros se avergüencen de Jesús. Pero yo quiero decirle esta noche que no hay otro como Jesucristo. Él es el único que vive por siempre. Ahora, Dios vino a la tierra a través de Jesús. Y a través de Jesucristo, Dios nos dijo todo lo que nos tenía que decir. A través de Jesús, hermanos, Dios transmitió al hombre lo que quería transmitir. A través de Jesús, Dios dio sus ideas, sus pensamientos, todo lo que Dios quería darle al hombre, se lo dio a través de Jesús. Por eso, si queremos conocer a Dios, tenemos que ir a Jesucristo. Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo y el Padre uno somos. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, hermanos, ¿cómo vino Dios? Vino a través de su Hijo Jesús. Y para poder conocer a Dios hay que acercarnos a Jesucristo. Él es la imagen, dice la Biblia, del Dios invisible. A Dios no se le podía mirar, a Dios no se le podía tocar. Pero cuando Cristo vino a la tierra, se vio a Dios caminando en el mundo, hermanos. Dios paseándose entre la humanidad. Dios caminando, hermanos, en Belén, en Nazaret, en Galilea, en Jerusalén. Y hay 4 pruebas en este versículo de Juan de que Dios se hizo carne. Carne como esta, mire. Vaya conmigo a la Biblia, quiero que tenga su Biblia abierta. Mire, hay 4 pruebas ahí de que Jesucristo se hizo carne. Número 1, dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice Juan? ¿Qué dice ahí? ¿Lo tienen? Vimos. ¿Qué dice? Vimos. Una prueba de que Dios anduvo entre nosotros, Juan dice, es que nosotros lo vimos. Nosotros vimos a Dios caminar entre nosotros. Esa es una prueba. En otras palabras, Jesús, está diciendo el apóstol Juan, no es la imaginación de un hombre. Jesús no es el invento de alguien. Jesús no es una filosofía. Nosotros lo vimos, dice el apóstol Juan. Esa es una prueba. Y dice también, vimos su gloria. Vimos su gloria, nosotros lo vimos. Esa es la primera prueba. Dios anduvo entre nosotros, hermanos. Y la prueba primera, Juan dice, es que nosotros lo vimos. Y si usted vio algo, usted está seguro de eso.
Cuando uno mira algo, uno, hermano, se aferra a eso. Miren, Jesucristo se convirtió realmente en carne. ¿Y sabe qué significa carne? Significa la naturaleza del hombre con todas sus debilidades y tendencia al pecado. La carne, cuando la Biblia dice, hermanos, Dios se hizo carne, habla de que Jesús tenía carne como la suya, hermano Hernán, como la suya, hermano Necta, dedos como los suyos, ojos como los de nosotros. Jesucristo era igual a nosotros, compartió la misma carne que tienen todos los hombres. La carne, hermanos, mire, ¿sabe cómo está esta carne? Manchada. Esta carne está corrupta. Esta carne está sucia de pecado. Esta carne, hermanos, está contaminada. Está, hermanos, óigame bien, depravada. Y sepa usted algo, esta carne tiene una semilla de corrupción dentro, acá dentro, mire hermano. Todos ustedes tienen una carne corrupta. Yo tengo una carne corrupta. Todos nacimos y vamos a crecer, y escúcheme, y vamos a vivir con una semilla de corrupción, pecados de la carne, hermanos, que están en nosotros, pecados de lujuria. Y la misma semilla de corrupción, ¿sabe qué trae? Envejecimiento. Esa es la semilla de la corrupción. Lo que se corrompe se muere, se destruye. Cuando algo está sano, está bonito, está verde, tiene agua, pero cuando comienza a corromperse, que le caen gusanos, se está pudriendo, se está envejeciendo hasta que se arruina. Nosotros traemos la semilla de la corrupción en nuestra carne, y es por eso también que nos estamos envejeciendo y nos vamos a morir. Y escúcheme, ese cuerpo suyo y mío se va a deteriorar. Y escúcheme, se va a degradar también en el polvo. Y no vamos a vivir muchos años en esta tierra. Lo más que vamos a llegar 70, 80, si llegamos, Emilson. Porque esta carne está manchada. Esta carne se deteriora. Si usted se mira, arrugas ya, patas de gallo, canas y yo no sé qué más. Sepa usted que la semilla de la corrupción está en su vida. Y esa corrupción lo va a ir deteriorando, deteriorando y deteriorando. Cuando comienza el niño, comienza a estirarse y a crecer. Ya cuando menos acuerdo uno va para abajo. Hermanos, tenemos la semilla de la corrupción. Ahora sepa esto, que Dios se hizo carne. Ponga atención, Dios se hizo carne, ¿sabe para qué? Para cambiar esta naturaleza y darnos un cuerpo nuevo. ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? Gloria a Dios. Cristo se hizo carne para cambiar esta carne, hermanos. Ahora el que muere en Cristo, la Biblia dice que ya no muere, sino que, mire, duerme. Ay, ay, esa es buena noticia, hermano. Que Dios se haya hecho hombre, que Dios se haya hecho carne, ¿sabe para qué? Para cambiar esta naturaleza, esta carne corrupta, hermanos. Que ¿sabe usted que nosotros luchamos con nuestros propios pecados? Ahí andamos arrastrando esos pecados, mire hermano. Pues llega pastor, yo oro y oro y no puedo dejar ese pecado. Hermanos, un día nosotros recibimos una naturaleza nueva. Y esa semilla de corrupción, la Biblia dice que lo corrupto va a ser cambiado por lo incorruptible. Lo muerto va a pasar a ser inmortal. Lo mortal va a ser inmortal. Y Cristo vino, hermanos, para cambiar esta cuestión. Esta naturaleza de pecado, esta semilla de corrupción con la que todos batallamos diariamente, hermanos. Por eso dice la Biblia, cuando venga Cristo, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y también dice la Biblia que sangre y carne no heredará el reino de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esta carne se deteriora. Ay, pastor, viera cómo me traquean las rodillas, viera cómo me duele la rabadilla. Todo eso va a cambiar. Dice gloria a Dios, hermano. No habrá enfermedad, no habrá tristeza, no habrá artritis, gastritis y todo ese montón de cosas, hermano, que sea de nombre de enfermedad. Ahora, hay otra prueba que Dios vino en carne.
Y es el testimonio de un hombre llamado Juan el Bautista. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía. Juan dice: este es del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Juan dice: ese que ustedes miran es el del que yo les hablaba, pero quiero decirles que él es antes de mí. Juan el Bautista dio testimonio de Cristo. Le preguntan a Juan el Bautista: Juan, ¿tú eres el Cristo? No, yo no soy el Cristo. ¿Eres el Mesías? No, no soy el Mesías. ¿Eres Zacarías? ¿Eres el profeta Elías? No, yo solo soy una voz que clama en el desierto. Mire que es Juan el Bautista, hermanos. Es un hombre que tiene para darnos a nosotros una gran lección de humildad. Porque él bien pudo aprovecharse que la gente lo seguía y que la gente le preguntó: hey, me parece que vos sos el Cristo. No, hombre, yo no soy digno ni tan siquiera de amarrarle la correa de su calzado. Eso tenemos que aprenderlo todos nosotros los cristianos, a darle lugar preeminente a Cristo, hermanos. Nunca tratemos de usurpar el lugar de Jesús. Y Juan el Bautista nos enseña eso. Solo soy, dice Juan, una voz que clama en el desierto, un hombre humilde. Hermanos, la humildad no es el tipo de ropa que usted anda. La humildad es reconocer su posición, que el más grande y alto se llama Jesucristo. Él es el mayor que todos. Gloria a Dios. Y él dice: yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Ese que ustedes miran caminando es del que yo les hablaba, dice Juan. Y hay una tercera prueba aquí, que Dios se hizo carne. El versículo 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Sabe cuál es la tercera prueba aquí, hermanos? Que los hombres han recibido la plenitud y la gracia de Cristo. Pastor, ¿cómo sé que el evangelio es verdad? Mire, ahí en Facebook, en YouTube, en todas esas redes sociales, la gente se propone, escúcheme, se proponen metas como negar la existencia de Dios. Se proponen cómo difamar el cristianismo. Usted encuentra en las redes sociales y aún en nuestra sociedad, hermanos, a gente que trata de decirle a los demás: estás perdiendo tu tiempo en una iglesia. A gente que le dice: esa Biblia tiene errores. La gente saca argumentos torcidos, filosóficos, hermanos, mentirosos. Escúcheme, para tratar de decir a los cristianos: están perdiendo su tiempo, los cristianos son una mentira, el evangelio y las iglesias son una falsedad. Pero Juan dice: los hombres han recibido la plenitud de la gracia de Dios, y esa es una prueba de que Dios se hizo carne. Yo le pregunto en esta noche aquí, hermanos, nosotros somos testigos también de la transformación del poder de Dios. Que la gente se invente cualquier argumento, que Dios no existe, que usted y yo venimos de no sé dónde, pero nosotros en carne propia hemos recibido la gracia de Dios. Y esa es una prueba de que Dios es real y de que Jesucristo vive y anduvo entre nosotros, y nosotros somos beneficiarios de su venida, hermanos. Y número 4, mire una prueba más. El versículo 18. Mire este texto, que es poderoso, hermanos. A Dios, dice, nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. ¿Quién va a hablar tantas grandezas de Dios? Nadie puede hablar si no las ha visto. Y dice Juan: solo el Hijo de Dios ha visto a Dios. Jesucristo, hermanos, nos enseñó lo que hay más allá de nuestras capacidades físicas y materiales. Jesucristo, hermanos, nos reveló los planes de Dios con el evangelio.
Jesucristo nos mostró lo que va a pasar después del final de nuestra vida en esta tierra. Jesucristo nos reveló, hermanos, lo que va a pasar al final de la humanidad. ¿Y cómo lo supo Jesús? Porque solo el Hijo de Dios ha visto a Dios. Y Juan dice: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso dice la Biblia en San Juan capítulo 17: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién, hermanos? A Jesucristo, su Hijo. Cristo anduvo en la tierra, Dios anduvo en la tierra, hermanos, aquí. Mire este texto de la Biblia, 2 Pedro 1:4, por medio de las cuales, mire, hermano, nos ha dado, ¿cómo dice? Vamos, dígalo conmigo: preciosas y grandísimas. Yo le pregunto esta noche: ¿le cree usted a Dios, hermano? Yo sé que sí le creen a Dios. Uno de ser humano, casi todo le cree a la gente. Pero estas promesas tenemos que creerlas. Las promesas de Dios, ¿cómo son? Preciosas, hermanos, grandísimas. Oiga, para que por ella llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Y aquí entiendo ya, pastor, que mi carne está corrupta, mi carne se va a podrir, mi carne, pastor, se va a envejecer y voy a morir. Pero si yo creo en Jesús, la naturaleza de Cristo se me mete a mí, para que usted me entienda, hermano. Vamos a participar de la misma naturaleza de Jesús. Jesucristo, cuando anduvo en la tierra, hermanos, nos enseñó una vida agradable ante la presencia del Padre. Y dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y otro texto que usted lo tiene de memoria: porque de tal manera, esta es una preciosa y grandísima promesa, amó Dios ¿a quién? Al mundo. Dios se hizo carne, que ha dado a su Hijo unigénito. Oiga esto: para que todo aquel que en Él cree. Si seguimos en esta naturaleza carnal, si seguimos haciendo caso al pecado, nos vamos a perder. Pero si yo vengo a Cristo, reconozco a Jesús, que Él murió por mis pecados y creo en Él, la Biblia dice que no me voy a perder, sino que voy a tener vida eterna. Entonces, pastor, si nos morimos, no se acaba todo. No. Ahí comienza lo mejor todavía, hermanos, porque vamos a tener vida eterna. Dios se hizo carne. Ahora, la primera pregunta, regresar a lo primero, Yero. La primera pregunta era: ¿cómo vino Dios a la tierra? Vino a través de Jesucristo. ¿Cómo vino Dios? Dios no podía caminar aquí, o sea, nadie ha visto a Dios, hermano. Quiero que me entienda esto. Moisés le dijo a Dios: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame tu gloria, quiero verte. Escuche esta palabra, hermano. Y Dios le dijo: nadie me ha visto jamás, porque no hay hombre que me mire y viva. Sin embargo, pasaré mi gloria cerca de ti y te esconderé en la hendidura de la peña y verás mis espaldas. Y dice la Biblia que cuando Dios iba pasando, hermano, agarró a Moisés y lo escondió en una piedra, y Moisés solo pudo ver las espaldas de Dios. Cuando Dios bajaba al monte Sinaí, ese monte temblaba, se llenaba de humo. Dice que habían sonido de bocinas, relámpagos, habían truenos, y si un animal tocaba el monte, hermano, se moría. Y por eso Dios les decía al pueblo de Israel: sea Jehová vuestro temor siempre,
Pero nadie miraba a Dios, solo miraban humo, solo miraban rayos, solo escuchaban truenos. Pero Dios vino a la tierra a través de Jesucristo. Y dice Juan, yo lo vi. Yo estuve sentado con Dios. Por eso Jesucristo es el único camino al Padre, hermanos. No hay otro camino para ir al cielo, sino es a través de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Gloria a Dios. Ahora, primero, ¿cómo vino? La pregunta 2 es, ¿para qué vino Jesús? Dale a la 12. ¿Para qué vino? Mire a qué vino Jesucristo a la tierra. Vino para reconciliar consigo mismo al hombre pecador. ¿Son buenas noticias esas, sí o no? ¿Cómo estaba el hombre cuando Jesús vino? Corrupto, tirado al pecado. Estábamos, hermanos, vendidos al pecado. Cristo vino para reconciliar. ¿Qué significa la palabra reconciliar? Restaurar. Reconciliar significa, hermanos, cambiar completamente. Reconciliar significa que había una enemistad, pero ahora nos volvemos amistosos. El hombre, según este texto de la Biblia, Romanos 5:10, ¿qué éramos nosotros de Dios, hermano? Enemigos. Porque si siendo enemigos, ¿sabe qué es el hombre que está sin Cristo? Es enemigo de Dios. Aunque suene rudo y poco cortés, pero el hombre sin Cristo, hermanos, es un enemigo de Dios. Ya le voy a explicar por qué. La Biblia dice siendo enemigos. Ay, pastor, pero es que yo soy buena gente. Pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted está en la categoría de enemigos. Pero lo que estamos hablando es ¿para qué vino Jesús? Vino para reconciliarnos con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, Cristo está en medio entre Dios y el hombre. No es la Virgen María, no es San Antonio de los Baños, no es San Juan Pueblo, o no sé cuál es el santo de aquí, no es San Simón, no es San Pedro, hermanos. El que nos reconcilia entre Dios y el hombre se llama Jesús. Porque Dios, hermanos, está enojado con el hombre. Dios está enojado con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre está desenfrenado en sus pecados. El hombre es criatura, pero el hombre, hermanos, está haciendo cosas que no agradan a Dios. Ahora, éramos enemigos de Dios. ¿Qué nos hizo? ¿Qué rompió la relación entre Dios y el hombre? El pecado. ¿Qué rompió la relación entre Dios y el hombre? El pecado. Adán, ¿dónde estás, Adán? Y Adán se había escondido, hermano. Allá salió Adán detrás de un matocho, aquí tapadito con hojas. Señor, aquí estoy, es que escuché cuando venías, pero tuve miedo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Y Adán comenzó, hermanos, a sacar lo que había pasado. Pero escuche, le dijo Dios a Adán: por cuanto comiste del fruto del árbol que yo te mandé que no comieras, maldita será la tierra, producirá cardos y espinas. Y dice que sacó a Adán del huerto del Edén y puso serafines con espadas de fuego, hermanos, en la entrada del huerto para que el hombre no entrara. Todos los días quizás Dios pasaba a platicar con Adán. Qué bonito eso, hermano, antes del pecado, todos los días. Pero cuando entró el pecado, el hombre se escondió. Cuando usted está bien con Dios, usted le dan ganas de orar, le dan ganas de leer la Biblia, usted quiere cantar, usted quiere congregarse. Pero cuando uno anda por las orillas, hermano, allá anda escondido, como Adán. Uno piensa que se esconde. No voy a ir a la iglesia porque no quiero que se... Uno piensa que se esconde. ¿Qué es lo que nos aparta de Dios? Es el pecado. La gente cuando se aparta de Dios siempre le echa la culpa a alguien o a algo.
Pero nunca dicen, yo me enfrié, yo fui el que pequé, yo fui el que hice lo... No, la gente nunca dice eso. La gente siempre dice, es que por fulano, es que en esa iglesia no hay amor, es que nadie me llama. Pero nunca dice, es que yo lo paso chateando, whatsappeando, facebookeando. La gente nunca dice, es que yo dejé de leer la Biblia, pastor, por eso me enfrié y estoy todo empachado. Es que yo dejé de orar, pastor, por eso es que estoy todo frío. La gente nunca dice eso. Lo primero que hizo Adán fue decir, la mujer que me diste. ¿Sabe qué rompió la relación con Dios y el hombre? Fue el pecado. El pecado quitó esa amistad que había. Pero vino, hermanos, los hombres se convierten en enemigos de Dios. ¿Quiénes son los enemigos? Se refiere a los pecadores y a los impíos. Entonces cada hombre es un enemigo de Dios, porque cada hombre es un pecador y es un impío. Y eso es lo que la Biblia dice. O sea, no es lo que yo digo, es lo que la Biblia dice. No se puede decir que el pecador es amigo de Dios. Le voy a explicar por qué. Porque el hombre se opone constantemente a lo que Dios tiene como plan. Constantemente. El hombre desobedece constantemente a Dios. El hombre pecador, escúcheme, se rebela continuamente contra Dios. El hombre mantiene una actitud de rechazo contra Dios todo el tiempo. Usted puede tener 50 amigos, pero vaya un día usted con la Biblia, o dígales por su mero, mire, quiero leerle un texto de la Biblia, o quiero orar por usted. Diga usted que de los 50 no le va a quedar nadie de amigo. Porque la gente no quiere. En el corazón humano hay una rebelión contra Dios. El hombre, hermano, no quiere saber de Dios. Se supone que la Navidad es nacimiento de Cristo. Pero ¿qué nacimiento de Cristo se va a celebrar aquí, hermano? Si aquí es cuántas borracheras se mete más la gente. Si aquí es, hermanos, cuánto más me envicio. Eso es lo que se celebra. Cuánto más gasto, eso es esto. O sea, de Dios en esto no hay nada. Ahora, el asunto aquí es, mire, que el hombre lucha contra Dios. Le invito a que entregue su corazón a Cristo. No, pastor, fíjese que imagínese, hermano, Dios diciéndole, hijo, venite conmigo, hijo. Ya no sigas bebiendo esas podredumbres del pecado. No, Señor, otro día, voy a esperar que pase el 31, como ya pasó el 24, ¿verdad? Voy a esperar que el hombre todo el tiempo está luchando con Dios. Todo el tiempo. Es más, algunos se la pasan maldiciendo a Dios. Si viene un terremoto, y Dios no es amor, pues. Y si viene un huracán, ¿y quién manda los huracanes? No, Dios los manda. Es que Dios. Pero cuando el sol está bonito, cuando el clima está bueno, nadie dice gracias a Dios, tenemos un buen mes, tuvimos un buen clima. ¿Sí o no, hermano? Cuando le esté yendo bien el trabajo a uno dice, uno a veces ni se acuerda de Dios. Pero cuando le esté yendo mal, no, yo creo que Dios me está castigando, es que creo que Dios se olvidó de mí. Pero cuando ha estado bendecido, nunca dijo, es que yo creo que Dios me está bendiciendo. El hombre siempre está en una constante lucha contra Dios y persiste en negar a Dios. El hombre ignora permanentemente a Dios. Y escuche eso está duro, hermano. El hombre se resiste vivir para Dios. Cuando hablo hombres también me refiero a las mujeres, ¿verdad? Pues las hermanas estaban contentas aquí. Nos resistimos en vivir para Dios. Y cuando alguno de nosotros peca, estamos trabajando contra Dios, hermanos. Cuando pecamos, estamos promoviendo el mal. Cuando el pecador vive para sí mismo, se convierte en un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no vive para sí. Dios se entregó por nosotros. Cuando el pecador escoge las cosas mundanas, se convierte en un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo son temporales, hermano amado. Yo voy a seguir diciendo esto esta noche.
Hay que le resuenen los oídos a medio mundo. Pero todo en esta vida tiene fecha de vencimiento. Todo en esta tierra tiene fecha de caducidad. Nada aquí es eterno, hermano amado. Todo es temporal. Por eso la Biblia dice: pongan su mirada en las cosas de arriba donde está Cristo. Pongan su mirada ahí arriba. Lo que perece no es de Dios, pero el hombre siempre escoge lo temporal. Cuando Dios nos ha dado vida eterna por medio de su Hijo, nos amó cuando éramos buenos. No nos amó cuando éramos buenos y justos, sino cuando éramos sus enemigos. ¿Y cuál fue el método que Dios usó, hermanos, para reconciliarnos? Dice aquí: la muerte de su Hijo. El método para reconciliar al hombre es la muerte de su Hijo. La reconciliación ocurre que Dios acepta la muerte de su Hijo por mis pecados. Esa es reconciliación. Mire, Dios acepta la muerte de Cristo en lugar de mi muerte. Esa es la reconciliación a través de Jesús. Él murió en lugar de mí. Esa restauración, Dios acepta los pecados que llevó Jesús como los pecados que yo he cometido. A través de Jesús yo encuentro, hermanos, vida. El hombre que cree en Jesús, el hombre que acepta a Cristo, la mujer que acepta a Cristo, Cristo, hermanos, murió por esa persona. Murió por usted, murió por mí. Entonces Dios dice: crees en Jesús, te entregaste a Cristo, entonces yo acepto la muerte de Él por tu castigo. Y mire, Cristo, hermanos, murió y fue crucificado, y Dios acepta la condenación de Jesús como la condenación que yo merecía. La Biblia dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Quién sufrió la ira de Dios? ¿La sufrimos nosotros, hermano? No. ¿Sabe sobre quién cayó la ira de Dios? Sobre Jesús. ¿Merecía Jesús morir en la cruz? No. Pero Él tuvo que pagar por nosotros. Él tuvo que llevar, hermano, mis pecados. Todo el castigo del pecado fue sobre Él, porque la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Y cuando Jesucristo murió, dice Isaías capítulo 53, que Dios quedó satisfecho porque Dios derramó su ira sobre Jesús. Cuando Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La Biblia dice que eran las 3 de la tarde cuando Jesús murió. Todo se volvió oscuro. Imagínense una oscurada a las 3 de la tarde, hermanos. Oscuro todo. Y Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El maestro, hermanos, su vida, una vida limpia, pero comenzaron a caer las mentiras del pastor, las idolatrías de San Juan Pueblo, los orgullos de la gente, comenzó a caer las borracheras de la gente, la fornicación de la gente. Todos los pecados del mundo comenzaron a caer sobre Jesús como manchas en una ropa blanca. ¿Sabe cómo? También como cuando caen arenas en los ojos. Eso duele, hermano. Y alguien que nunca había cometido pecado se hizo pecado. Abrazó todos mis pecados, todos los abrazó. Y cuando Él muere, Jesucristo muere, porque la justicia de Dios exige que alguien tiene que pagar. El Hijo de Dios pagó por mis culpas. Entonces ahora hay una gran entrada, enorme entrada a la presencia de Dios. Yo puedo acercarme a Dios a través de Jesús, pero antes yo no podía. Antes usted y yo no podíamos.
Solo Israel, solo el pueblo de Israel, aquella nación de la promesa, solo ellos, a través de Abraham, a través de David. Pero cuando vino Cristo, dice: de tal manera amó Dios al mundo, hermanos. Ahora, si no nos salvamos nosotros, es porque no queremos, hermano. Pero si llega el día final y no se arrepiente de sus pecados, esta predicación le va a retumbar en lo profundo de sus sesos y va a decir: tuve la oportunidad de afirmarme, tuve la oportunidad de escoger el camino a la vida eterna, y en vez de despertar en la presencia de Dios, se va a ir a saber en qué mundo de oscuridad, y ahí va a ser el lloro, y como dijo un bolo por allá, y el rechinar de dientes. Ahí le van a rechinar los dientes. Aquel que se muera o que viva, hermano, sin Cristo y muera una eternidad sin Dios. Ahora, quiero que entienda esto. El resultado de la reconciliación es que el hombre es liberado de sus pecados. Y no solo de sus pecados, sino del castigo. Mis pecados merecen un castigo, sí. Usted merece un castigo también, pero cuando el hombre cree en Dios, soy liberado del pecado y del castigo del pecado. Y Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación. Oiga, ninguna. El diablo lo puede andar señalando por allá y vos decís que sos cristiano. Bueno, nada me importa que diga el diablo. Mire, hermano, usted no tiene que hacerle caso a lo que dice el diablo, sino lo que dice las sagradas escrituras. Esta es la vida, esta es la vida. Gloria a Dios. Ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahora dice que hemos sido reconciliados y somos salvos, hermano. Los hermanos católicos dicen, no, yo no sé cómo ustedes los evangélicos dicen y aseguran que son salvos. A mí me lo han dicho. No sé cómo es que ustedes los evangélicos dicen que son salvos. Nadie sabe que es salvo. Discúlpeme, señora católica o señor católico, el que viene a Cristo tiene vida eterna. El que viene a Cristo dice que es salvo por la vida de Cristo. Gloria a Dios. Y esto lo dice la Biblia, hermanos. Ahora, quiero que entienda esto. Cristo llevó mis pecados y el hombre va a llegar a ser aceptable ante Dios mediante Jesús. No hay otra forma de ser aceptos ante Dios. Tiene que venir a Cristo. Un día un hombre me dijo: yo acepté a Cristo, pastor, me dijo, allá en mi casa, yo solo. Y yo le pregunté a él si había aceptado a Cristo. Me dijo que había aceptado a Cristo en su casa él solo. Y le digo yo: bueno, haga la confesión pública, hermano. La Biblia dice: el que me confesare delante de los hombres. Y me dice: no, es que mire, me dice, yo acepté a Cristo solo para que no se diera cuenta a nadie. Y si me caigo, nadie va a decir nada de que yo había aceptado a Cristo. No es así, hermano. El que se avergonzare de mí, dijo Jesucristo, y de mis palabras, yo también me avergonzaré en el día del juicio final. Ahora mire, Dios es el que reconcilia, no el hombre. Dios es el que reconcilia, no el hombre. Los hombres no pueden llegar a hacer nada bueno ni suficiente para ser aceptados ante Dios, hermano. Si el jefe, el dueño de la casa, no nos acepta, no, pero aquí le traigo esto, aquí traigo, no lo quiero. Si él no dice que sí, no hay nada. Por más obras, por más cosas que el hombre haga, el hombre no reconcilia, es Dios. La reconciliación es un acto de Dios. Escúcheme, Dios es el que busca al hombre. Dios es el que busca al hombre y lo reconcilia consigo mismo. ¿A dónde estaba Dios, hermano, antes de venir a la tierra? Y Él vino del cielo, ¿a qué? A buscar y a salvar los que estábamos perdidos.
No fuimos nosotros que buscamos a Dios, fue Dios que nos buscó a nosotros. ¿Sabe quiénes éramos nosotros? Esas ovejas perdidas que el diablo tenía ya a punto de ahorcarse, herida, dañada. ¿Sabe quiénes éramos nosotros? Ese hijo pródigo, hermanos, que se ha comido todas las bendiciones que Dios le ha dado en mujeres, en guaro y en drogas. ¿Y cómo estaba el padre esperándolo? Y dijo el padre: mi hijo muerto era y ha resucitado. Se había perdido, pero ha sido hallado. Es Dios buscando al hombre. ¿Cuántos predicadores le fueron a hablar a su casa a usted? Su mamá, su papá: hijo, te invito a la iglesia. Hijo, busca de Dios. No fue usted que vino corriendo: aquí vengo, Señor, yo quiero. No. Dios mandó a alguien, porque es Dios buscando al hombre. Mire, hermano, el hombre es un enemigo de Dios. 2 Corintios 5:18. Mire este texto. Y todo esto, ¿de quién viene, hermanos? De Dios. De Dios. No viene del pastor, de los líderes, no, hermano. Todo lo que le he compartido viene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Gracias a, ¿sabe a quién estamos aquí? Gracias a Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y más adelante dice: por lo cual yo les digo, reconciliados con Dios. Esa amistad que ha estado dañada con Dios, hermano, es tiempo de restaurarla. Antes yo no quería nada con Dios, no quería que me hablaran de Dios. Antes yo no quería saber nada de Dios, solo del pecado. Reconcilio. Vuelva a la amistad, vuelva a tener relación con Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Él es el medio, hermano. Y número 3, primer pregunta: ¿cómo vino Dios a la tierra? ¿Por qué vino? Y la tercera es: ¿por medio de qué nos reconcilió? Bueno, por medio de su muerte sustitutiva en la cruz. ¿Qué significa eso? Que el que tenían que clavar, hermano Canales, en la cruz no era Jesús, era usted. Jaron, era vos. A quien tenían que ensartarle la lanza en el costado, hermano Ever, era usted, no era Jesús. Hermano Edward, quien tenía que sufrir el dolor de los clavos, teníamos que ser nosotros, hermanos. Pero Él tomó mi lugar. Porque además, hermano, escúcheme esto, hermano. Pastor, ¿y si me hubiera tocado morir a mí, hubiera valido mi muerte? Nada hubiera valido. Nuestra muerte no hubiera servido de nada. ¿Y por qué, pastor? Ya le voy a explicar por qué. Pero la única muerte que sí vale es la muerte de Cristo. Ahora, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí, el Cordero de Dios. ¿Qué dice, hermano? Que quita el pecado del mundo. La imagen histórica más venerada por los creyentes es el Cordero. Siempre que uno mira a Jesús, lo mira como un cordero. El cordero tenía que ser puro. Nada de que tenía una pata mala, nada que tenía un ojo caído, nada que estaba enfermo. No, tenía que ser puro para que fuera acepto. Por eso es que nuestra muerte no serviría de nada, porque nosotros no somos puros. Nosotros estamos contaminados. Nuestra muerte no iba a servir de nada. Y el Cordero, dice Juan, mira que va Jesús caminando, hermanos, y dice Juan: hey, ese que viene ahí es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero. El hombre, hermanos, puede encontrar salvación a través del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Jesucristo